pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos a un nuevo programa de La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Universidad de Antioquia, de la Rectoría, pero que habla en nombre de toda la comunidad y obviamente del interés que tiene la universidad de dar cuenta de los temas de discusión. Y muy especialmente en este programa vamos a hablar de un tema que obviamente está en pleno debate, tiene que ver con todo el proceso electoral y algo que siempre está acusado por ello, las encuestas. Para ello tenemos a un par de invitados que queremos presentarle enseguida. Miremos. Carlos Lemoine, colombiano, graduado como ingeniero civil y matemático de la Universidad Nacional de Colombia, posee un doctorado en matemáticas aplicadas de la Universidad de Maryland. Actualmente se desempeña como presidente del Centro Nacional de Consultoría. Jorge Londoño, colombiano, graduado como ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT, especialista en economía social de la Universidad de Columbia. En la actualidad es gerente de la firma encuestadora Inbamer Gallup. Bueno, como lo acabamos de ver, tenemos al doctor Carlos Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, a quien le damos el agradecimiento por estar con nosotros, y al doctor Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general de Inbamer Gallup. También, obviamente, le agradecemos por estar aquí. Y el tema, al menos digamos que podemos medirlo de esa manera, es el pulso a la opinión y la coyuntura electoral. Y obviamente cuando se atraviesa, digamos, este tipo de discusión, aparecen ciertas conjeturas, ciertas inquietudes acerca de los efectos que tienen las encuestas en el proceso electoral. Quiero comenzar inicialmente con el doctor Lemoine, preguntándole de una manera muy sucinta, ¿qué es una encuesta electoral? En el fondo es un experimento científico en que se somete a la colectividad a una pregunta y se establece cuál es su reacción a esa pregunta. Doctor Jorge Londoño, ¿qué característica habla el doctor Lemoine que es de carácter científico? ¿Realmente sí se puede decir que es científico bajo, obviamente, la definición de lo que es ciencia? Sí, realmente digamos que las encuestas se soportan fundamentalmente en la estadística, digamos, para su proceso de muestreo, para la selección de la muestra, y esos procesos estadísticos, digamos, el método de selección es un método científico en términos generales. Y lo mismo se soporta en otras ciencias, ya para seguir avanzando, digamos, de la base del muestreo sigue la construcción del cuestionario, y de la construcción del cuestionario pues ya viene el análisis de la información. Doctor Lemoine, inicialmente uno habla de la muestra. ¿No hay, digamos, una primera parte de subjetividad cuando elijo la muestra? No. No tanto el número de representantes de la muestra, sino las particularidades de la muestra. La muestra es un desarrollo científico de mucho tiempo. La elaboración de muestras es científico y es un trabajo de muchos siglos de los estadísticos para construir unos sistemas de muestreo científicos confiables. Y es científico en el sentido siguiente, yo añadiría, es científico en el sentido en que los procedimientos establecidos permiten que si se hace con esos procedimientos otra encuesta, se obtienen los mismos resultados. De tal manera que, en ese sentido, dijéramos, las encuestas son comprobables.
Tú puedes comprobar si la encuesta está bien hecha y si la repites debe dar el mismo resultado estadísticamente. Bueno, vamos a aterrizar ese concepto. Es un punto muy, muy crucial, digamos, por eso es, de ahí la importancia, digamos, de las encuestas en el proceso político y en el proceso democrático. Obviamente, el proceso democrático y el proceso político es un proceso complejo, que está muy atravesado por las subjetividades y la posibilidad de introducir un método científico para medir lo que está pasando es un avance enorme en el proceso de manejar las decisiones que toma una democracia, que toma un pueblo sobre la base de información. Perfecto, doctor Lemoine. Entonces aprovecho para aterrizar un poco ese concepto. 3, 4 elementos que permiten que en el caso particular colombiano se elija una muestra X. Por ejemplo, ¿cómo se comienza? A ver, inicialmente uno se trabaja en Colombia, pudiéramos decir, con varias etapas de muestreo, varias etapas. Primero hay que organizar, digamos, lo que hacemos nosotros es organizar la base de votantes por municipio. Se organiza, digamos, cogemos el departamento del Atlántico y cogemos los municipios del departamento del Atlántico y los organizamos de mayor a menor. Sigue el departamento de Antioquia y los organizamos de mayor a menor en sus municipios por posibles votantes, y así todo el país. Luego se decide a cuántos puntos muestrales queremos ir en Colombia. Es una decisión de escritorio. Supongamos que queremos ir a 75 puntos muestrales, es decir, que si en Colombia hay 15 millones de votantes, por decirlo de alguna manera, cada 200.000 votantes el computador selecciona un municipio. Entonces va brincando y selecciona 75 veces y entonces salen 75 municipios. Aquellos municipios que tengan más de 200.000 votantes, pues quedan varias veces representados. Luego de que queda el municipio seleccionado, ya definimos cuántas encuestas vamos a hacer en cada municipio. Supongamos que la definición es hacer 16 encuestas por punto muestral y que vamos a trabajar 4 manzanas en cada municipio. Entonces se organizan las manzanas también por nivel socioeconómico, de la 1 a la 6, y el computador selecciona esas 4 manzanas aleatoriamente. Ya una vez nuestra fuerza de campo va a las manzanas seleccionadas en ese municipio y alrededor de cada manzana ubica 4 hogares en forma aleatoria. Al interior de cada hogar selecciona a una persona que pueda responder la encuesta de acuerdo, digamos, a las características del estudio. Muy bien, siempre se habla alrededor de eso y claro que hay una dosis de subjetividad y digamos, esa descripción que acaba de hacer el doctor Londoño es comprensible, pero por ejemplo, si un encuestador mirara exactamente la manera de trabajar del otro, podría encontrar vacíos y disminuir el margen de error, o básicamente esos estudios ya están alrededor de los márgenes de error que normalmente nos presentan, 1.3, 1.4, 1.5% de margen de error. Mire que en general las empresas tratan de optimizar su trabajo y realmente las mejoras no son sustanciales las que se puedan hacer. Eso sería lo que hay que decir. Obviamente en las encuestas son trabajos muy grandes, muy grandes. Las encuestas en realidad son el producto de un esfuerzo inmenso del país por organizarse y por conocerse, porque las encuestas no serían posibles, por ejemplo, si no se hicieran los censos. No serían posibles si no se hicieran las estratificaciones que se hacen en todas las ciudades sobre la estructura de cada ciudad. Sobre todo ese trabajo se va montando la encuesta de tal manera que la información que se obtiene en la encuesta, digamos, está respaldada por todo ese trabajo de conocimiento de la misma población y de la misma estructura del país. Que son, las encuestas trabajan a hombros de gigantes, ¿sí?
No es una cosa, nueva, digamos, que hace la firma encuestadora, no, es una cosa que tiene... En general, los sistemas de muestreo son universales. Eso pudiera decir uno que hasta se encuentran en libros de texto. Entonces, ¿en qué se diferencian las firmas encuestadoras? Ya en la operación de la teoría. O sea, hay una teoría que hay que seguir, la operación para seguirla tiene sus complejidades, tiene sus retos. Como menciona Carlos, digamos, tener un buen equipo de campo y un equipo logístico robusto para hacer esa operación en corto tiempo, pues demanda profesionalismo. Bueno, después de este ABC demasiado rápido alrededor de lo que es una encuesta y cómo se elige la muestra y la cientificidad que ella tiene, voy a comenzar haciendo la primera pregunta. En este país, ¿quién elige a los representantes, a los senadores y al presidente en cuanto a estratos? Es obviamente que cuando uno hace los cálculos, digamos, de la población, uno encuentra que si se tiene en cuenta el campo, digamos, que es un estrato 1, los estratos 5, 6 y 4 son del orden del 10% de la población, y el resto es el 90%, cuando se tiene ya calculado, sumados todos. Entonces eso quiere decir que los estratos populares son los que a la larga votan y definen quién elige. Obviamente hay un fenómeno de imitación social, dijéramos, en que los estratos altos tienen un poder de convicción, dijéramos, de trasladar ideas hacia abajo muy fuerte, pero ya en las urnas los más son los de los estratos Ahí yo 1, anotaría 2 lo y 3. siguiente. Dos conceptos. Uno, hay una gota que es la que rebosa el vaso, pero hubo 100 gotas que aportaron para que ese vaso se rebosara. O sea que decir quién va primero y quién va de último para provocar el efecto no es fácil determinarlo. Y lo segundo, sí es el peso poblacional de cada estrato. En términos generales, el estrato 1 oscila alrededor del 10%, el estrato 2 un 35, 36%, el estrato 3 algo similar. O sea que ellos solos ya apuntan entre el 80 y el 85% de la población, y ya los estratos 4, 5 y 6 pesan poco poblacionalmente, pero cuando uno va al voto hay un poco más de participación electoral en los estratos altos y un poco más de abstencionismo en los bajos. Pero no se compensa, ¿no? Pero no alcanza a compensar, sigue quedando más o menos 40-40-20 en términos generales la participación de estratos bajos, medios y altos. Según eso, entonces, la clase política que uno supondría que es la élite, y la es, tanto económica como en asuntos, digamos, políticos, de alguna manera está amparada y básicamente depende de la decisión de los estratos 1, 2 y 3. Es muy curioso porque pareciera que está en ellos, digamos, la esperanza fincada, pero son al final esa gran masa, ¿cierto?, que elige, realmente no está en el poder. Sí, realmente, digamos, si lo tomamos por peso poblacional natural, los estratos bajos, medios y bajos pues tendrían la sartén por el mango. Lo que pasa es que no han encontrado un representante electoralmente hablando. Lo que acaba de decir el doctor Londoño es una cosa compleja, es decir, si las clases pertenecientes al estrato 1, 2 y 3 tuviesen sus representantes y digamos, confiables, podrían estar gobernando este país siempre. ¿Eso es cierto? Sí, pero la realidad es que en el mundo entero la permanencia de los mismos apellidos en el poder es aplastante. Esa es la palabra, aplastante. Digamos, en el mundo entero la evidencia de la... Para decir algo, por ejemplo, los chinos que están gobernando hoy, los que gobernaban antes de la revolución. Ni una sociedad que ha sufrido procesos tan supremamente drásticos de cambio como la revolución cultural china ha logrado, digamos,
romper esa regla. Bueno, y de pronto los encuestadores no acentúan ese asunto cuando, obviamente, cuando yo elijo una muestra, hago unas preguntas, esas preguntas están referidas a unos personajes, esos personajes no son Pedro Pérez, sino personas que tienen suficiente representatividad en los medios. De alguna manera, si en un momento determinado una firma encuestadora le diera por hacer preguntas sobre personajes absolutamente anónimos, ¿cierto? Tal vez pudiéramos encontrarnos con una, no sé, de alguna manera una tendencia muy diferente, ¿o no? No, lo que pasa es que, digamos, el proceso del voto en general surge las siguientes etapas. Primero, yo tengo que conocer algo del personaje. Segundo, tengo que tener una opinión favorable del personaje. Y tercero, ese personaje... ¿Favorable? Sí. ¿Siempre favorable? Sí, sí, yo puedo conocer a Pablo Escobar, por poner un ejemplo, pero la mayoría de la gente que lo conoce no votaría por Pablo Escobar porque no tiene una opinión favorable de él. Y tercero es, digamos, cuáles serían los beneficios que yo percibo que ese personaje le podría traducir a la sociedad y a mí. Entonces, buscar un personaje desconocido no nos lleva a ningún lado. O sea, se tienen que cumplir primero las dos etapas, y es que la persona sea conocida y genere empatía. Obviamente, el proceso no siempre arranca por las estrellas. O sea, yo no necesito ser Falcao para lanzarme a político. Hay muchas personas que salen de ser desconocidos y se proyectan, pero indudablemente tiene que ser conocido, porque uno no compra lo que no conoce. Finalmente el voto es un ejercicio de compra. Muy bien, doctor Lemán, no sé si la pregunta sea un poco efectista, pero ¿le sirven las firmas encuestadoras al poder? Bueno, yo diría que le sirven a la sociedad, y yo diría que le sirven de manera muy importante a la población común y corriente, digamos, al ciudadano común y corriente. Y le digo que le sirven porque la encuesta le da poder a las opiniones de los ciudadanos, le da voz al ciudadano común y corriente, se vuelve visible, se vuelve clara la idea que él tiene sobre cada tema. Entonces eso hace, al visibilizarlo, al volverlo una opinión visible para los centros de poder, le da poder al ciudadano. Entonces ese es un servicio que hace, y es tal vez el que más apreciamos nosotros, de darle poder al ciudadano y darle poder al consumidor. Para un gobernante es prácticamente imposible visitar 75 municipios en 3 o 4 días y retroalimentarse de lo que está sintiendo la población y cuáles son sus necesidades. En ese sentido, un líder o un gobernante puede, a través de muestreos científicos, recoger la opinión de todos ellos y conectarse con la gente sin necesidad de hacer la presencia física. Quiero, antes de que vamos al primer corte, hacer una pregunta para dejarla abierta si es necesaria. ¿Quién paga a las firmas encuestadoras cuando no provienen directamente de la intención de la firma encuestadora de dar, digamos, unos resultados alrededor, digamos, de unas preguntas como la que en este momento estamos, digamos, percibiendo en el país? Sí, nosotros desde hace varios años tomamos la decisión de encuestas de carácter político solamente financiarlas con medios de comunicación. No trabajamos directamente con ningún partido político ni con ningún candidato. Siempre nuestras encuestas son pagadas por medios de comunicación cuando se publican. Doctor Lemán. Las encuestas que se publican nuestras están pagadas por medios de comunicación. Esa es como la regla.
Y normalmente trabajan, percibe uno, digamos las firmas encuestadoras como con más o menos los mismos medios de comunicación. ¿Hay un porqué en eso? Pues digamos como que hay una tendencia a trabajar con unos grupos que a veces se asocian de manera periódica y frecuente. Pero es ya por la relación comercial, digamos, y de confianza que se genera entre las personas. Sí, digamos, nosotros sí venimos trabajando desde hace varios años, por ejemplo, con el canal Caracol, pero más es por una relación comercial, no por nada diferente. ¿Algún tipo de presión se siente? No. Hay bastante independencia de las firmas encuestadoras, pero tal vez hay algo que decir, y es que en general las encuestas electorales tienen unas preguntas estándar, de tal manera que sean comparables los resultados. Y hay unas preguntas internacionalmente aceptadas que son las que se usan para medir la intención de voto. Muy bien, estamos en la fuerza de los argumentos, estamos hablando del pulso a la opinión y la coyuntura electoral a partir de las firmas encuestadoras. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Volvemos a la fuerza de los argumentos. Como lo decíamos, estamos hablando del proceso electoral, muy especialmente del papel de las encuestadoras o de las firmas que encuestan la opinión alrededor de lo que va a pasar en las próximas elecciones. Y de pronto hay una primera pregunta ya mucho más específica relacionada con el impacto político que tienen las encuestadoras, y es la siguiente: ¿inducen al elector las respuestas o los resultados mejor de las firmas encuestadoras? Digo que las encuestas lo que hacen es proveer una información objetiva. Obviamente cuando tú tienes información objetiva sobre un proceso, cambian tus decisiones, pero es tu interpretación de esa información, ¿entiendes? La información es la información, no sesga, sino que introduce unos elementos de juicio objetivos en un proceso que es muy importante que sea racional y que en general está plagado de subjetividad. Entonces, esa es un poco también la contribución de la encuesta. En un proceso que es trascendental para un país, que es la de quién maneja los recursos del Estado, que a la larga son como los recursos del pueblo, pues. En ese proceso de decidir, la encuesta pone sobre el tapete una información objetiva que le permite a todos los actores tomar decisiones más informadas, más racionales, mejores. ¿Altera el proceso democrático un trabajo de esta naturaleza? Cuando digo altera genera efectos que no generarían si no estuvieran. Ayuda a más transparencia y control. Ayuda a más transparencia y control. Porque las encuestas de alguna manera van mostrando las fuerzas que van teniendo X o Y movimiento político. Y en términos generales le haría contrapeso al desempeño institucional de otras entidades encargadas de registrar el voto de los ciudadanos. Pero entonces eso es muy riesgoso, porque diría entonces que si la realidad no se parece a las encuestas, entonces la que está equivocada es la realidad. Pues según eso. Pues estoy hablando posteriormente, después, digamos, durante las elecciones. Digamos, es muy, en la historia colombiana hay muchos casos de digamos, alteración del voto, desde el momento en que el ciudadano vota hacia el conteo final. O sea, de alguna manera las encuestas son otra herramienta de control para el proceso electoral. Pero bueno, estamos hablando de un par de firmas muy reconocidas, muchas hay en el país muy reconocidas, y no, obviamente no voy a subestimar ninguna otra, pero ¿por qué puede ser confiable una firma encuestadora y no otra?
Porque es decir, estamos hablando de que, claro, son métodos científicos, yo entiendo la definición de lo que es una muestra, entiendo perfectamente que no es una cosa novedosa, sino que se ha ido afinando, pero también entiendo que existe la manipulación, ¿cierto? Es decir, ¿cómo diferenciar una encuestadora confiable de otra, que no lo sea? Doctor Lemoine. Bueno, a ver, una reflexión de base es que en todas las profesiones hay el profesionalismo. Es un concepto que cada profesión tiene ese concepto desarrollado. Yo diría que en el caso concreto de las empresas encuestadoras se trata de eso, del profesionalismo de cada empresa encuestadora. Ahora, ¿qué quiere decir el profesionalismo? Hombre, que uno hace las cosas con el propósito para la que fue creado ese instrumento. Por ejemplo, un médico siempre que receta busca la salud del paciente. En el caso concreto de las firmas encuestadoras, la razón de ser de la firma encuestadora es dar una información objetiva sobre un proceso social. Entonces, el profesionalismo es que a eso está dedicada toda la empresa y eso es lo que la hace confiable. Ahora, la confiabilidad también va siendo producto del tiempo de permanencia en el oficio. El profesionalismo va creando, se transmite. Cuando usted está frente a un profesional en cualquier campo, ese profesionalismo se transmite. Es algo que nace de adentro y se expresa y se comunica hacia afuera. El compromiso con el arte o con la ciencia que uno está ejerciendo. Es decir, es básicamente eso, ¿no? Todo profesional tiene deudas con su profesión. Entonces, el honrar esas deudas que se tienen con la profesión se transmite a los usuarios de los productos. ¿Usted qué piensa, Arturo? Sí, hay dos elementos, los ha tocado Carlos. Uno, obviamente la trayectoria de las empresas juega a su favor, ¿cierto? Una empresa que lleve muchos años en el mercado, pues tiene que ser, es un indicio de que es una empresa que ha hecho las cosas bien, dado que ha permanecido en el mercado por el tiempo. Y lo otro es que en nuestro trabajo hay dos tipos de errores. Un error se llama el error muestral, que es el que aparece en las fichas técnicas, el error del 3%, del 4%, etc. Y hay otro que se llama el error no muestral. El error no muestral, en términos generales, es el error humano. Y más o menos una investigación de las nuestras tiene, por decirte algo, 7 grandes macroprocesos y al interior de cada proceso puede haber 3 o 4 subprocesos, o sea que fácilmente hay 50 puntos donde puede haber error humano. Es decir, yo me puedo equivocar haciendo el diseño muestral, me puedo equivocar, digamos, el encuestador hacer mal su trabajo, me puedo equivocar ya cuando se registran las respuestas en el computador, me puedo equivocar procesando la información, me puedo equivocar graficando la información. O sea, hay muchos elementos donde me puedo equivocar, que es lo que se llama el error no muestral o el error humano, que una firma que se preocupa por hacer sus cosas muy bien hechas los tiende a llevarlos a cero, La mejor fotografía de un proceso de esta naturaleza, en donde están involucradas las encuestadoras, está al principio del proceso electoral o culminando el proceso electoral. Lo digo porque esas respuestas, digamos, los resultados son a veces absolutamente abismales de diferente cuando se acerca o cuando apenas estoy comenzando, doctor Lemoine. Yo diría que es muy importante para el acierto tener un tracking que se llama permanente de la opinión pública.
y eso le da a uno una mayor certeza de lo que está diciendo. Entonces me parece que es muy importante que se haga seguimiento desde el comienzo de los procesos electorales para entender mucho mejor la información, como el índice de precios al consumidor. No importa tanto el índice de precios de hoy como es respecto del mes pasado. Entonces ahí uno se va dando cuenta de la evolución. Entonces, en lo mismo en este caso, los procesos electorales, lo que es conveniente es que se haga un seguimiento, que las firmas hagan un seguimiento y vayan entendiendo y monitoreando sus resultados. Obviamente monitoreamos también lo que hacen los colegas. En eso, digamos, hay dos cosas habría que añadir. Primero, que nosotros estamos sujetos al control en esta materia del Consejo Nacional Electoral. Y lo segundo, que nosotros tenemos un protocolo de autorregulación del proceso de investigación con fines electorales, de tal manera que, digamos, que tengamos normas que hagan comparables, y lo otro es que ese protocolo de autorregulación no es un invento colombiano, sino que es el producto de un esfuerzo mundial, digamos, de desarrollar protocolos de construcción de sondeos de opinión, para que esos sondeos sirvan a la sociedad y sean un aporte a la transparencia y al buen funcionamiento de la democracia. ¿Cómo podría uno evaluar el resultado de las encuestas frente a las decisiones de un gobierno? Lo pregunto por lo siguiente: ¿las encuestas inducen a una manera de gobernar o al gobernante a tomar cierto tipo de decisiones que no las tomaría si no fuera porque las intenciones de voto le favorecen o no, o las intenciones de apoyo le favorecen o no? Es una manera que tiene el gobernante de retroalimentarse de lo que piensa su clientela. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista que el gobernante, digamos, es la empresa o la oferta, y la ciudadanía es la demanda, entonces estaríamos viendo qué le demanda la ciudadanía para él ver cómo toma decisiones. Y puede haber dos tipos de decisiones que tome alrededor de la encuesta. Una, puede ser que el gobernante mire que el pueblo está demandando mucho algún aspecto y entonces él redefina su programa de gobierno, que se enfoque más a las necesidades del pueblo. U otra postura es el darse cuenta que dentro de mi programa de gobierno hay un eje vertical que la gente no lo está entendiendo bien y que no lo valora, entonces ¿cómo tendría que trabajar ese gobernante para que la gente entienda mejor lo que él quiere venderle al pueblo? Con frecuencia uno escucha a algunos gobernantes o candidatos o aspirantes, para hablar específicamente de este proceso, que afirman yo no gobierno o no actúo o no me dice quién soy yo las respuestas que me da una encuesta. ¿Eso cómo lo leen los encuestadores? Es decir, yo no gobierno con las encuestas, una cosa es lo que piensa la realidad, la otra cosa son las encuestas. Yo diría que obviamente los encuestadores son gente sencilla. Estamos perfectamente, digamos, conscientes de que está en su derecho el gobernante de tener en cuenta o no tener en cuenta las encuestas, y que está en su derecho el ciudadano de creer o no creer las encuestas. Eso es una parte de nuestra posición de respeto hacia los gobernantes y de posición de respeto ante los ciudadanos. Esa es una reflexión. Ahora, de nuevo, lo que nosotros hacemos es hacer un aporte de información objetiva que le
puede servir al gobernante para gestionar pues, sus programas de gobierno, haciendo énfasis en algunos que tengan más sintonía con lo que están sintiendo y pensando el ciudadano. Y también una cosa muy importante que es gestionar la comunicación. Y yo creo que es posible que un gobernante tenga una concepción clara de lo que son sus programas vitales de gobierno y lo que conviene hacer. Es posible que la mayoría lo tenga claro. Pero saber qué está entendiendo la gente de lo que uno comunica, ese es otro cuento. Porque tú nunca sabes bien cómo te están interpretando. Y ese es un aporte fundamental para el gobernante, porque una de las cosas fundamentales de la gestión de gobierno es comunicarle al ciudadano, establecer un contexto receptivo a la gestión del gobierno. Y captar, dijéramos, la situación emocional respecto del gobierno es un aporte que hacen las encuestas al gobernante, le ayuda a entender los sentimientos de la gente, y los sentimientos de la gente son el prerequisito de la comprensión. Es decir, la gente oye en la emoción, no en los razonamientos. Eso es, la gente no la convence. Que la frase que tú mencionas es una frase arrogante. Sí. O sea, le muestra a uno que el gobernante no está dispuesto a escuchar o a modificar planteamientos en caso de ser necesario. Frente a eso, yo quiero hacer una pregunta que va en la misma dirección. Normalmente en periodismo, o cuando uno hace, digamos, periodismo, hay unos momentos donde hay una suerte de autocensura por algunas circunstancias, ¿cierto? Por la responsabilidad, por mirar los efectos que eso puede tener más allá del impacto de la información. Bueno, no sé, eso es una discusión muy compleja frente digamos, a la decisión ética. En un momento determinado, las firmas encuestadoras pueden sentir que un resultado políticamente, coyunturalmente, puede ser nocivo y, por ejemplo, omitirlo, no dar completa la información, es decir, no mentir, pero sí, por ejemplo, restringir parte de la información, o han sentido que el grupo político, no grupo político, pero hablo de los medios de comunicación, que en el fondo también son otro, digamos, tienen también una mirada política de la cosa, también dicen, creo que es mejor dar más en esta dirección que en aquella otra. ¿Se someten las encuestadoras a ese tipo de situaciones? Nosotros nunca nos ha ocurrido este tipo de situaciones. De hecho, tenemos un trabajo que venimos haciendo regularmente desde hace 20 años, bimestralmente, y estén como estén las condiciones del país, salimos a medir, porque la idea nuestra es tener un termómetro de cómo se va comportando la sociedad. Si estamos en un punto alto, bien; si estamos en un punto bajo, pues también, y vamos entendiendo cuáles son los puntos altos y los puntos bajos que va registrando, digamos, nuestra comunidad en términos generales. De hecho, tengo dos ejemplos. Cuando se dio la operación Jaque, nosotros estábamos en un trabajo de campo y salió un momento de un pico muy alto de entusiasmo en los colombianos. Era una realidad momentánea, pero una realidad al fin y al cabo. Igualmente nos tocó medir en el paro agrario del año pasado, de agosto del año pasado, estuvimos también en campo y salió un punto muy bajo de estado de ánimo de los colombianos. También fue una realidad en ese momento. Cualquiera pudiera decir que se tomaron las muestras en un mal momento. Y aquí no hay momentos buenos ni malos, sino que nosotros vamos registrando independientemente de cuál es el momento, a ver si es alto o es bajo. ¿Le ha pasado algo en ese sentido, no? Yo diría que hay que tener en cuenta lo siguiente, que nosotros no somos los que tenemos contacto con la opinión pública, realmente nosotros le damos la información a los medios y son ellos los que toman esas decisiones. Para nosotros, digamos, no tiene ningún problema medir en ninguna circunstancia y no nos, digamos, limitamos porque es una medición, digamos, ¿no?
No sé, eso sería más un problema de los medios, no de las firmas encuestadoras. Es un problema de los medios, no de las firmas encuestadoras. Las encuestadoras en ese sentido entonces tendrían que ser, la palabra no existe exactamente, pero espero que me entiendan, apolíticas o apolíticas desde el punto de vista de los partidos, pues, Sí, para poder funcionar y ser creíbles. Yo diría que son profesionales. Profesionales es gente que sigue una receta, aplica la receta. Es una regla, no es una cosa... Sí es mejor que se distancien de movimientos o partidos políticos, es mejor. Claro. No, yo creo que el ejercicio mismo de la profesión lo aleja a uno. Pero de todas maneras uno a todos les da muy malas noticias. A todos les da. Muy malas noticias. Entonces eso hace que uno termine siendo lejano a todos. Bueno, eso, me parece que esa sentencia nos sirve para ir al corte siguiente, en donde estamos hablando con los doctores Carlos Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, y Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general de Inbamer Gallup, sobre el tema de las encuestas y el impacto que tiene en el proceso electoral. Ya volvemos. Volvemos a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, en donde estamos discutiendo la importancia o también los cuestionamientos que eventualmente pueden tener las firmas encuestadoras durante un proceso electoral. La última imagen del último corte viene del doctor Carlos Lemoine, que dice que realmente no es que sean muy queridos porque casi siempre dan malas noticias para muchos de los implicados en las encuestas. No obstante, es todo lo contrario. Hay una suerte de maquinaria política, hay una suerte de candidatos, incluso de gobernantes que se molestan periódicamente con lo que otorgan estas encuestadoras. Reciben presiones al menos de llamadas, de sugerencias, de recomendaciones. No, realmente no nos ha tocado nunca recibir ese tipo de llamadas. La gente se imagina que eso ocurre, pero nunca ha ocurrido, nunca nos ha ocurrido. Sí ocurre que públicamente ellos se manifiestan, el político que no quedó bien rankeado en una de nuestras encuestas emite cualquier tipo de juicio o de comentario desobligante algunas veces. Ocurre eso, pero no llamadas, llamémoslo así, de censura o de control previo, no. Doctor Lemoine, ¿se le esconde usted a los políticos que van mal en las encuestas? No, en general los políticos que van mal no me buscan. No, realmente el oficio es bastante tranquilo, nosotros no tenemos presiones realmente. ¿Hay acuerdos entre ustedes, estoy hablando de las firmas encuestadoras, que les permita trabajar bajo unos parámetros más o menos similares o son completamente independientes? En otras palabras, ¿existe el gremio de encuestadoras que permiten decir, hombre, trabajemos bajo estos parámetros o no? Sí, de hecho tenemos una asociación de firmas de investigación de mercados. Dentro de esa asociación hay un grupo que se dedica en parte pues, a los estudios de opinión pública, y ese grupo acogemos un código, digamos, que nos regula, de buenas prácticas que nos regula, que incluso lo compartimos y lo interactuamos con el Consejo Nacional Electoral, que es el ente estatal que nos regula. Muy bien, las campañas publicitarias de cada uno de los candidatos, ¿creen ustedes que afecta definitivamente las respuestas de las personas encuestadas? Bueno, no, la campaña es un proceso, es una conversación y nuestro oficio es de cierta manera captar el impacto que tienen esas campañas sobre la opinión de la gente, ¿no? Sí, lo que busca una campaña en el fondo es cambiar el comportamiento electoral. Sí. Cada candidato lo que intenta es atraer el voto hacia sí mismo. Por lo tanto, utiliza varios elementos. Lo digo es si ustedes de pronto han medido que aquellas personas que más recursos le invierten a las campañas publicitarias aparecen normalmente mejor rankeados en ese tipo de investigación. Lo digo es
¿hasta qué punto, cierto, el recurso de la campaña electoral tiene a alguna través del- influencia sí, a favor? Sí, sí. tiene alguna influencia a favor en el sentido de que se vuelven personas más conocidas. Como lo mencionaba ahora, el grado de conocimiento influye positivamente en la intención de voto. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta de las últimas que tiene que ver precisamente con preguntas. La manera de preguntar, ¿cierto? Obviamente puede afectar una respuesta. ¿Cuál es el mecanismo para evitar que una respuesta aparentemente no concebida así pueda ser leída como inducida? ¿Cierto? A ver, las preguntas perfectas no existen. No existen. Te pongo un ejemplo. Uno puede preguntar, ¿usted tiene una imagen positiva o negativa del presidente? También puede preguntar, ¿usted tiene una imagen favorable o desfavorable? O usted puede preguntar, ¿usted aprueba o desaprueba? Son tres formas que usted esperaría que dieran lo mismo y no dan exactamente lo mismo. Ellas pueden variar unos puntos, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cuál utilizaste y cuál es la buena. No se sabe cuál es la buena. O sea, tener preguntas perfectas es casi imposible. No sabe uno cuál es la buena, pero obviamente hay preguntas que si en su enunciado preliminar pueden llegar a inducir la respuesta. Por ejemplo, yo considero que utilizar la palabra paz en una pregunta obviamente tiene una carga, entonces cuando estamos hablando en este momento de lo que se está dando en La Habana, yo más bien hablo de las negociaciones, no de la paz, porque si le pongo la palabra paz, la gente difícilmente se va a... Bueno, ¿quién hace las preguntas? ¿Las empresas encuestadoras o los medios de comunicación que los contratan? Nosotros hacemos las preguntas, pero muchas veces conversábamos las preguntas con los medios. Es una construcción colectiva en muchas ocasiones. ¿Y ahí de pronto no comienza el sesgo? Digamos que los medios nos ponen los temas en algunas ocasiones, nos dan mucha libertad en cuanto a lo que es técnico y en cuanto a lo que es lo estrictamente electoral, pero cuando hay preguntas de opinión adicionales, a ellos les interesa estar evaluando algunos temas que quieren meter en su agenda informativa. Y nos ponen el tema, no la construcción de la pregunta. Ya la construcción de la pregunta... ¿Ustedes se sienten responsables de que a un candidato le vaya mejor o peor al final, digamos, durante ya el proceso mismo de las elecciones? No, de manera alguna. No. Eso sí, no. Pero sienten que de todas maneras, aunque no lo estén buscando, el hecho de que yo vaya punteando un día antes, 2 días antes, 10 días antes, ¿tiene un efecto realmente sobre el elector? Bueno, medimos una situación, nosotros medimos una situación. Yo digo que es un poco como la función de los meteorólogos, medir uno de qué intensidad tiene el huracán a partir de los síntomas que uno detecta a la distancia del huracán, porque es donde se puede medir, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es eso, identificar las variables que están determinando la fuerza de cada candidato. Y nosotros no nos sentimos involucrados en los resultados de los candidatos. El papel nuestro es medir las corrientes políticas que se presentan en la sociedad, no impulsar X o Y corrientes, sino medirlas. El impulso se lo da a cada quien. Está bien. Casi siempre después de que se dan los resultados, muchas veces casi que en una suerte de, entre comillas, reacción, muchos dicen quienes perdieron aquí fueron los encuestadores, ¿cierto? ¿Cuál es la frecuencia con que eso ocurre y por qué ocurre? Sí, lo que pasa es que hay la tendencia de algunos medios de comunicación o de la gente en general de creer que nosotros pronosticamos el futuro, y eso no es nuestro papel. Nosotros tomamos la foto en este momento. Entonces, si yo te tomo la foto en este momento, tú tienes el brazo sobre
sobre la mesa y si el día de la foto electoral tú no tienes el brazo sobre la mesa, pues ya ese es otro movimiento. Entonces, hay una tendencia natural a que la gente nos clasifique como futurólogos y ese no es nuestro papel. No son futurólogos. Nosotros no somos futurólogos, pero sí medimos las fuerzas que determinan el futuro. Bueno, eso está muy bien, hombre. Podríamos seguir conversando, como siempre, alrededor del tema de las encuestadoras en este proceso electoral. Estábamos en la fuerza de los argumentos. Le agradecemos muchísimo a los doctores Carlos Lemoine y Jorge Londoño por haber estado con nosotros. Ustedes seguramente encontrarán los resultados de cada una de estas firmas todo el tiempo y esperemos que esos futurólogos que dicen no ser nos permitan que en las próximas elecciones encontremos la verdadera respuesta a lo que va a pasar en ellas. Nos vemos en la fuerza de los argumentos en una próxima oportunidad.